Pero resulta que en el caso colombiano tenemos una historia muy particular que sigue incidiendo y que ha tomado fuerza, que no conocen estos muchachos y que tenemos que darle a conocer. Es decir, hay gente que conoce más a las personalidades del exterior que se dedican a combatir la ideología de género, pero no tienen ni idea de que tenemos aquí la izquierda clásica, el marxismo clásico armado eh, y metido, incrustado en el Congreso en este momento. Entonces yo quisiera que usted nos haga el favor en su sabiduría, usted tiene décadas de estudio de este tema y nos cuente, apartes del, que además tiene un título que se lo felicito, su libro, porque es muy sugestivo, Memoria Histórica de las FARC. Yo quisiera que usted nos cuente cómo inician las FARC, porque es que ese sofisma fundacional de que eran unos campesinitos con unos huevitos y unas gallinitas y que llegó el ejército y los persiguió y entonces ellos decidieron, cual Robin Hood, eh, actuar en consecuencia y que eso legitima su actuar terrorista y criminal, que es completamente falso, y más bien las relaciones del Partido Comunista y de estos organizaciones extranjeras como lo que era la Unión Soviética, como es Cuba, que usted lo mencionó, que sí afectaron el país, que han pretendido fagocitárselo, comérselo vivo, y que siguen actuando ahora en la nueva realidad después de la caída del del muro de Berlín y de la cortina de hierro y de todo este fenómeno de la perestroika y demás, siguieron actuando acá en Colombia. Es decir, tenemos los grupos terroristas más largos históricamente hablando y que siguen impunes. Cuéntele usted a estos jovencitos que son adictos a YouTube, que ahora tienen TikTok, que les encanta el combate cultural, pero que no tienen ni idea que en Colombia tenemos una realidad muy particular que hay que conocer y combatir también culturalmente. Estos, estos, estos jóvenes de hoy son simplemente víctimas de la educación adoctrinada que han venido sucediendo en Colombia en las últimas generaciones. Los profesores que hoy embrutecen a estos chicos son profesores embrutecidos por otros embrutecidos. Esta es una secuencia de generaciones que han sido adoctrinadas en un solo esquema y en un solo marco histórico y doctrinal, filosófico. De manera que, mire, aún en los estrados, en las aulas militares, uno escucha que el origen de las FARC se remonta a Marquetalia y uno escucha que se repiten, se repiten los mitos. El mito marquetaliano se repite también en aulas militares, que debería tener un poco más de contrastación histórica, pero eso es fruto de ¿qué? De que es que ha sido también cierto profesorado, ha sido también imbuido, llevado, eh, 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 ilusionado históricamente con el cuento del mito de Marquetalia. Es que es un mito fascinante, es un mito muy bien escrito, y si usted le mete dos aguardientes queda hermoso, y si le mete un porro queda mucho más hermoso el mito. De manera que el mito en donde a usted le dicen que un puñado de campesinos pobres, miserables, harapientos, con tiro fijo a la cabeza en Marquetalia, estaban tratando de sacar adelante sus finquitas, su trabajo, con mucha dificultad, cuando de pronto llega el estamento militar violento y hace una operación para sacarlos de Marquetalia, para matarlos en Marquetalia, y entonces los desarraigan de su Marquetalia, que no eran de ahí ninguno, ¿no? Los desarraigan de su Marquetalia, y entonces es cuando Tiro Fijo, que dijo en la silla vacía allá en el Caguán, dijo que es que a él le habían robado unos marranos y unas gallinas, y que eso produjo entonces que él organizara a ese campesinado que estaba con él,
y lo organizara significa que lo armó. Y entonces uno dice, pero si peleó por 4 gallinas y 2 marranos que dice que le robaron, ¿de dónde va a tener plata para comprar los fusiles? ¿De dónde va a tener plata para comprar la munición? ¿Dónde va a tener plata para comprar toda la logística de un grupo guerrillero que es costosísima? ¿Cómo va a tener plata para esto? De manera que resulta que este es el único cuento en el mundo en donde dicen que unos campesinos pobres terminaron armando una guerrilla poderosísima. Vean nomás hoy en día, para hablar de que este es un delito, tal vez la revolución comunista es una revolución famélica. Eso causaría risa. En el libro nuestro de Memoria Histórica de las FARC encontramos con el profesor Elkin Gallego unos datos interesantes en Marquetalia después de la operación militar que se hizo allí en el 64, y es que imagínense que habían pistas de aterrizaje, eso no lo contó nadie. Nosotros encontramos en la investigación, entonces uno decía pistas de aterrizaje en Marquetalia, pero entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo en Marquetalia estos campesinos pobres? Porque tan pobres que tenían pistas de había una pista de aterrizaje, que es lo que se descubre allí, lo que querría decir que ya había allí una conexión internacional para la llegada de suministros de armamento, para munición, para instructores y para sacar también cuadros y mover cuadros a otros sectores o para mover armamentos a otros sectores. Es decir, estamos hablando de un aparato criminal montado a ciencia y conciencia y con plata, porque es que una de las cosas que nos debe quedar claro a todos es que la guerra no la hacen los pobres. Por eso la cosa más infeliz que yo he visto en mi vida es la acusación de que la guerra en Colombia es por la pobreza. Y permítame, mi querido don Samuel, llamar la atención suya en el sentido de que es infame, es miserable, es grotesco que digan que el terrorismo en Colombia es por la pobreza, porque es echarle la culpa a los pobres de una cantidad de crímenes en donde ellos no han participado. Si al caso han sido víctimas de estos líderes comunistas que comandan estos grupos guerrilleros que han arrebatado esos niños y esas niñas de los hogares campesinos. Le quiero decir algo, el mayor crimen que han cometido las FARC en Colombia es contra la familia campesina, es un verdadero genocidio contra la familia campesina. Eso que yo digo, lo saben los viejos del Tolima, los viejos de los Llanos, los viejos de Cundinamarca. Esto es impresionante de ver cómo los grupos guerrilleros, desde entonces y hasta ahora, sigue la cosa. La única manera como sobreviven no es porque sean muy agradables a los campesinos, porque no es agradable el que no trabaja a ojos de un campesino, no es agradable el que va a robarle su gallina, no es agradable el que va a llevarse su niña para violarla, no es agradable el que se va a llevar su muchachito de 10 años para meterle un fusil y hacerlo matar en un combate siendo un hijo de un campesino. Eso no es agradable para los campesinos. De manera que la única manera como se han fortalecido estos grupos guerrilleros en el campo es reclutando a los niños de las familias campesinas, a las malas, a la fuerza. Por eso muchos campesinos que yo he documentado han tenido que desplazarse forzadamente de sus terruños de origen, de su pequeña parcela, para poder salvar a sus niñas y a sus niños de las garras del reclutamiento forzado en las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el Quintín Lame, etc. Porque aún en los grupos FARC reclutan indígenas, reclutan comunidades negras, no se paran frente a nada. Ahí hay unas denuncias muy graves que ha hecho un líder indígena en los medios de comunicación diciendo que en los indígenas del Cauca y es de frente el reclutamiento con las FARC y que las directivas de estos centros indígenas, de estas comunidades indígenas, permiten, conectan y omiten defender a los niños indígenas para que no los recluten las FARC. De manera, don Samuel, que dicho esto, entonces tenemos que decir que las FARC nacen del Partido Comunista. Es que en eso hay que hablar claro. Aquí no podemos seguir diciendo cuál es la ideología de las FARC. Lean los documentos. Es que lo interesante de ellos es que todo lo han escrito. Y lo harto es que no lo leemos. De manera que ellos han dicho toda la vida que son comunistas. Es más, los que posan como fundadores de las FARC fueron miembros del Comité Central del Partido Comunista.